Parece que en primer lugar, ayer se despejó un interrogante, pero el cambio en el orden de cómo se despejó el interrogante nos obliga a repensar muchas cosas, ¿no? Nos obliga a repensar casi poco menos, te diría, Carlos, a la Argentina, ¿no es cierto? En primer lugar, yo diría que tenemos que repensar esta idea que ha dado vuelta todo el tiempo sobre la campaña de Milei, que muy bien lo subrayó nuestro común amigo Jorge Liotti, de la utopía retrospectiva, ¿no es cierto? Que Argentina es un gran país, que tiene un gran pasado, ¿no es cierto? Y que ese gran pasado debe ser recuperado. Si lo mejor que tenemos por delante es el pasado, ¿no es cierto? Si miramos lo ocurrido ayer, encontramos una muy dramática combinación entre demografía y pobreza, que es un tema que sé que te importa mucho, yo te sigo y sigo este asunto, y hemos conversado en la radio, inclusive este año, sobre las derivaciones electorales que tiene esta dramática combinación de pobreza y de concentración demográfica de la pobreza. Y hay que buscar ahí la recuperación de masa con independencia de lo obvio, que es la fragmentación de la oposición. Pero me resulta que la fragmentación de la oposición no nos alcanza para entender este shock que hemos visto ayer. Entonces, en primer lugar, yo diría que tenemos que entender que los parámetros sobre los cuales miramos a la Argentina, tratamos de entenderla, de examinarla, de analizarla y eventualmente de emitir un punto de vista, son otros, ¿no? Argentina es un país que cambió mucho, ¿no? Creo que vos mismo lo has observado en estos comentarios durante varias emisiones de Odisea, ¿no? Es decir, Argentina es un país hundido en la pobreza, dramáticamente hundido en la pobreza. Y esa pobreza combinada con una ecuación demográfica resultado del kirchnerismo produce esto. Nos guste o no nos guste. En segundo lugar, me parece que la Argentina es un país que tiene, un país muy conservador, ¿no? Un país que tiene mucho miedo al cambio y aún más, mucho miedo a lo nuevo. El concepto de nuevo es mucho más potente que el de cambio. Cambio es, yo cambio esto de lugar, ¿ok? Nuevo es, pongo otro vaso, ¿no? Entonces, lo nuevo o el cambio son nociones muy rechazadas por los argentinos en términos generales. Cualquier cambio es rechazado. Es cierto que el efecto del cambio era horripilante, ¿no es cierto? Pero aún así, la noción del cambio es una noción muy lejana en un país muy conservador y que al mismo tiempo se ha vuelto muy anacrónico. Yo creo que el rasgo principal de la Argentina en los últimos tiempos es un país sumido en la pobreza, que ha cambiado dramáticamente su composición social y que se ha vuelto conservador y muy anacrónico. Yo que me he dado el gusto en los últimos 4 o 5 años de volver un poco nómade y dar vuelta todo el tiempo por el mundo, el contraste principal que uno encuentra entre Argentina y el resto del mundo no es la grieta política, las discusiones en los medios, eso hay en todo el mundo, es lo anacrónico de la Argentina. Entonces, una combinación que creo que entenderla, es decir, tenemos un país que tiene este sueño delirante de la utopía retrospectiva, que supone que porque una vez fue, debe volver a hacerlo en 30 años. Milei le puso fecha, 35 años le puso. Que tiene este problema dramático de la pobreza, que esa pobreza tiene obviamente derivaciones electorales, como consecuencia particularmente de la demografía de la pobreza, de la concentración en conurbanos de la pobreza. Eso es el kirchnerismo, la concentración de la pobreza en conurbanos, donde obviamente Massa pesca naturalmente sus votos. Un país que se volvió muy anacrónico, muy conservador, y uno puede decir, bueno, mira, ¿sabes qué, Carlos? Ganó Insaurralde. ¿Quién ganó ayer? Insaurralde. Todo el sentido común indica que, bueno, claro, con Insaurralde, con la inflación, con la pobreza, con los problemas cambiarios, con 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder. Y no pasó. No solamente no pasó, sino que además la dinámica que sugiere este cambio de ayer proyecta a Massa presidente. Milei quedó... ¿Por qué lo pensás así? A ver. Porque no me parece que él tenga... Yo hablé con Milei esta mañana, después de mucho tiempo de que él no me concediera entrevistas,
porque me parece que este caso es muy contrapuesto al de Menem, ¿no es cierto? Hay una comparación, ¿no es cierto? Menem-Kirchner, ¿verdad? Y se supone que la oposición ha juntado el 60% de los votos. Pero no es matemático eso. O sea, el Massa de ayer, me guste o no, es un Massa ganador. Hay como una dinámica, ¿no es cierto?, a ver, Massa puede ir segundo, pero hay que mirar la velocidad. Es decir, Milei iba primero, pero iba más despacio, ¿no es cierto? Si el segundo va atrás, pero va más rápido, y tiene todo este sistema. A ver, Massa ha tenido la campaña electoral más cara de la historia de la política occidental. Son 8.000 millones de dólares. Entonces me da la impresión de que esto es... A ver, hoy da la impresión de ser irreversible, ¿no? Hay una suerte de ambiente, ¿no es cierto?, que sugiere que la dinámica de esos acontecimientos proyecta a Massa a una presidencia de la nación. Por lo tanto, lo primero que veo es que tenemos que, a partir de estos datos, repensar la Argentina, tal como la entendemos, que no hay tal cosa como una utopía retrospectiva que sugiere que la Argentina es un país rico, que estamos llenos de litio, como ayer dijo, no sé quién, creo que fue Patricia Bullrich, o el propio Milei, no sé. Litio tienen muchos países tienen litio, ¿no es cierto? Australia está lleno de litio, o Canadá, qué sé yo. Y que somos muy conservadores, que tenemos fobia al cambio, nos hemos vuelto un país muy anacrónico y que hay que pensarlo otra vez. Esto no es más lo que era. Nos ganó Insaurralde, podríamos decir. Veo además problemas mucho más de fondo que estos, muchos de los cuales he comentado, pero los voy a intentar resumir, que tienen que ver en primer lugar con la transición, ¿no es cierto? Los argentinos, por lo general, optamos por el colapso como método para dirimir un conflicto, ¿no? Ahora, si hay una transición entre Massa y Massa, cosa muy loca, veremos cómo lo opera, ¿no es cierto? Porque efectivamente el costo de la campaña más lo que venía atrás sugiere que en cualquier momento puede haber un colapso, ¿no es cierto? Yo no sé en todo caso por qué no convoca a la Unidad Nacional mañana, ¿no? Al mismo tiempo... como ministro de Economía, vos decís. Claro, podría empezar a actuar ya. O sea, de acá a 50 días, cuando efectivamente asuma el próximo presidente, eventualmente Massa, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Yo no tengo noción, no tengo elementos para sugerir si estamos al borde de una hiper, ¿no? Pero podría ocurrir. Al mismo tiempo me parece que hay que pensar un poco en esta idea muy complicada de la Argentina, y que esto incluye a Massa, que tiene que ver con el hecho de que las elecciones, cuando ocurren, cumplen un rol, pero no el segundo rol. Las elecciones en la Argentina son, naturalmente, una expresión de la voluntad popular que ocurre, por suerte, de manera regular. Pero no han servido, yo diría, Carlos, desde el post-menemismo, para ordenar la política. Y por lo tanto, en vez de cerrarse una discusión por el poder, se abre. Si mirás este fenómeno ocurrió con todos los presidentes argentinos, después de Menem con todos. Pasó con De la Rúa, pasó con Kirchner, pasó con Macri, y probablemente, bueno, pasó con Alberto Fernández, naturalmente, y va a pasar con Massa, y sí, porque sobre Massa se proyecta la figura de Kicillof, de Máximo Kirchner y de Cristina Kirchner, que van a disputarle el poder. ¿Cómo imaginás eso? Porque hoy eso no está. Una de las operaciones más brillantes de Massa es hacerse pasar porque él no es de este gobierno. Y porque todos esos factores de tensión no existen. Y es llamativo, lo más llamativo es que los opositores no logren, digamos, acepten esa ficción. Bueno, ¿no? Vos mostraste ahí el número. O sea, esta inversión en los términos de la ida al balotaje se debe a la provincia de Buenos Aires. O sea que se debe a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof y a la política bonaerense. Se debe a Insaurralde. Eso no es gratis, Carlos. ¿Qué quiere decir que no es gratis? Bueno, que Massa va a tener que disputar el poder. A ver,